La sensación del miedo pueden hallarse unidos en este momento con la humilde confianza en el poder y la promesa de Dios. Yo soy nada y tú eres todo. Yo no dependo de mí, dependo enteramente de ti, porque tú me has dicho, yo te haré bien. Haz esto, ¿verdad? La oración de Jacob. Y dijo Jacob, después de reaccionar con temor e incredulidad, Jacob hizo lo correcto. Fue ante Dios y oró humillado, suplicante y con fe, con acción de gracias y usando la palabra que Dios le había dicho. Todos estos elementos hacen que nuestra oración sea eficaz. Dice en Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Y él está haciendo una oración eficaz aquí. Le resultará difícil a cualquiera luchar contra un hombre de oración. Bueno, el escudo de Jacob no eran soldados, era Dios mismo, su oración. Ese era su escudo. Se habla al mencionar soldados de que Esaú era un hombre de guerra, ¿verdad? Y que venía acompañado de un contingente de esa cantidad de soldados. Entonces, el escudo de Jacob era el mejor escudo, la oración y la promesa de Dios. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió orar. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió hacer una revisión de su vida pasada. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió buscar la promesa de Dios apropiada. Bueno, este es el momento en que nosotros debemos identificar que cuando tenemos miedo es un tiempo de orar. Cuando algo nos preocupa, cuando algo nos presiona o nos quita la paz, es un sensor que te está marcando, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Pero ¿cómo? Si viene un ejército a enfrentarme, pues él se está ubicando o abandonando a la protección de Dios. La oración de Jacob contenía la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. También repitió la promesa de Dios, yo te haré bien. Y posiblemente también recordando lo que Dios le había dicho. Bueno, aquí hay un pasaje cuando empieza la segunda etapa. Jacob sale huyendo y en su huida hubo un momento donde marcó un tiempo en su vida. Dice, a partir del versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Este es un momento en su huida, pero es un momento que marca un tiempo donde Dios iba a convertirse en un Dios personal en la vida de Jacob. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó
y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Simiente es una descendencia, y les decía que de él viene una descendencia espiritual y una descendencia terrenal. Bueno, la descendencia espiritual es por medio de la cual vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, todas las familias de la tierra, y Él ha llegado a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Él está cumpliendo siglos y naciones que vendrían, y ha llegado a nuestras vidas porque Dios anticipadamente nos iba a dar el ser que tenemos, y nos iba a dar la oportunidad de conocer a su Hijo Jesucristo. Y el Dios que menciona aquí es nuestro Dios, el que oramos, al que suplicamos, y estamos en un tiempo de estrechar nuestra relación con Él, de nutrirla, de crecer, de edificar, de fructificar. Bueno, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Qué maravilla! Esta es la raíz de nuestra fe. La raíz de nuestra fe se extiende siglos antes de Cristo. Muchos siglos antes de Cristo. Esta es la raíz de nuestra fe. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Bueno, en este momento es como si Jacob hubiera recibido a Cristo en ese momento. Él le hace esta promesa, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fue un voto, una oración. Bueno, Dios se encargó de mostrarle y de comprobarle que Él era su Dios durante 20 años. Y ese es el tiempo que Dios nos da. No necesariamente 20 años, pero es el tiempo en que tú eres consciente de un Dios personal, que Él es tu Dios, el que te da el abrigo, el sustento, la vida, te guía, te protege, para un plan que Él tiene. Bueno, así pasó con Jacob, y Dios le había dicho de esa descendencia y esa tierra, y que no quitaría sus ojos de él. Esa es la parte de Dios. Él es fiel a su propósito, y Él no cambia su mente para con ninguno de nosotros. Depende de la respuesta que yo tenga para con Dios. Así sucedió con Jacob para llevarlo a este punto. Muchos cristianos en esta parte no maduraron, no confiaron, no estrecharon su relación. La tienen,
porque nacieron, aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, pero esta etapa no la entienden, que es un tiempo de aprendizaje. Dios tiene que ser alguien personal a ti, para tu vida personal, no un Dios en general, para todas las cosas en general, no, en específico. No quitaré mis ojos de ti. Esto es lo que habla de un crecimiento espiritual, de una firmeza espiritual, de una constancia en nuestra comunión con Dios. Ese tiempo, siempre Dios está apelando, ¿qué tanto acepto yo su voluntad? ¿Qué tanto prevalece Él en mí? Bueno, por eso hablamos de la mansedumbre, hablamos de la humildad, porque es cuando Dios empieza a tomar el lugar en mi vida. Bueno, el caso es que Dios tenía a Jacob listo para regresar. Muchas de nuestras oraciones no alcanzan lo que pudieran, porque no contienen la palabra de Dios. Oramos en general, sabiendo que Dios es un Dios bueno y que Dios existe y que Dios me oye, pero no tenemos nada de su palabra para hablar con Él. Eso significa que Él no es un Dios personal, es un Dios muy general. Con frecuencia, nuestras oraciones no contienen la palabra de Dios porque hay muy poco de la palabra de Dios en nosotros. En una ocasión, el Señor se quejó duramente de su pueblo y dijo: es un pueblo que siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, así es la vida de muchos cristianos. Andan vagando en su corazón y no entienden o no hacen caso o no aprendieron a afinar su oído para seguir un camino donde Dios te va guiando. Pueblo es este que divaga. Nunca han conocido mis caminos. Jacob recuerda lo que Dios le había dicho. Él le habló así a Dios: Jehová, que me dijiste. Y yo te digo una y otra vez, estudia mucho las promesas de la palabra de Dios. Tenlas en los extremos de tus dedos. Recuerda las cosas que Dios les ha dicho a los hombres y cuándo se las ha dicho. ¿Y a qué hombre se las ha dicho? Como estamos aprendiendo aquí de este pasaje en la vida de Jacob. Y descubre por este medio hasta qué punto te las ha dicho a ti. Bueno, estamos aprendiendo porque de este caso, en todo el contexto de la Biblia, Dios se dirige a nosotros también. Entonces, son promesas que nosotros también podemos usar, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Todas las promesas. Bueno, me llama la atención, dice: ponte las promesas en los extremos de tus dedos. Y nunca se me había ocurrido, pero hay muchas maneras de aprender los versículos o aprender las promesas. Y bueno, tú te puedes poner en la punta de un dedo una promesa y te la aprendes. Por ejemplo, aquí, bueno, primera de Juan 5, 4 y 5, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que hayamos hecho. Me lo escribo aquí, primera de Juan, ¿verdad?
Y luego Hebreos 4, 14 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4, 14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y me la escribo aquí y me la aprendo. Y así, cada promesa me la escribo aquí y me la aprendo. Imagínate si tú te aprendes 5 promesas cada día. Es un tesoro. En la Biblia dice que debemos atesorar buen fundamento para lo porvenir y guardar así la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú me has dicho, Señor, tú dices que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades, a Jesús, y me dices que me acerque confiadamente a tu trono de gracia, y así vengo, Señor. Bueno, eso es atesorar la palabra. Es lo que estaba haciendo Jacob aquí. Por eso este tema se llama ejemplos de oración. Cuando Dios da una promesa, la cumple. Es como si le otorgara poder a aquellos que saben implorar la promesa. Dios no puede negarse, porque solamente tú le estás diciendo lo que Él te dijo que quería darte, ¿verdad? Cada promesa es una gran fuerza dada al hombre que tiene fe. Menor soy que todas las misericordias, le dice Jacob al Señor. Su oración tenía humildad. Jacob entendía que no era digno de lo que Dios hacía por él, ni de lo que él estaba pidiéndole a Dios, pero confiaba en lo que le había prometido y no en sus propios méritos. No tengo nada que yo pueda decirte por esto y por esto. Bueno, eso es una actitud de humildad. Señor, no merezco nada. No merezco nada, Señor, pero tú me dices que me acerque confiadamente. Señor, no por mis méritos, sino por el nombre de tu Hijo, por los méritos que tu Hijo hizo a favor mío. Bueno, así es como Dios se agrada de la oración. Note que mientras Jacob declaraba así su propia indignidad, no tarda en confesar la bondad de Dios, de la cual estaba convencido. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tú me has dicho que esto es lo que sigue, pero tengo que enfrentar este conflicto, tengo que arreglarlo, o más bien, tú lo tienes que arreglar como a ti te place hacerlo. Arréglalo. Bueno, ¿cuántas situaciones, chicas o grandes, podemos pasar y podemos aplicar esto? Y de esa manera tú vas aprendiendo a que Dios vive en ti su voluntad. Líbrame. Jacob hizo su oración con fe. Pidió con valentía que Dios hiciera algo
y humildemente ofreció los motivos por los que el Señor debía cumplir su palabra. ¿Cómo será, Señor, esos planes que tú tienes si yo no puedo librar este escollo que me encuentro o esta situación? Orar al presente por las dificultades para poder llegar a los planes. Y allí ubicas cualquier limitación que tú tengas. Jacob hizo oración, pidió con fe. A George Muller, un gran hombre de fe y oración, le preguntaron cuál era la parte más importante de la oración. Él contestó, los 15 minutos después de que haya dicho amén. No importa lo buena que haya sido la oración de Jacob, su fe se verá reflejada en lo que hizo después de orar. Bueno, se reflejó en una confianza, en una seguridad, mucha gracia. Después de este pasaje, nosotros vemos el encuentro que tuvo y su hermano deseoso de saludarlo y de verlo, y se abrazaron y se brindaron la ayuda uno a otro. Bueno, así es como Dios arregla nuestros problemas, como Él quiere hacerlo y como debe hacerse. Y fue maravilloso este encuentro. Ustedes pueden leer más adelante aquí en el capítulo 32. Bueno, esos 15 minutos, ¿vas a seguir lleno de pánico o vas a reposar? Y vas a esperar cómo Dios va a obrar, mientras tú sigues atendiendo tus labores, tus responsabilidades, pero aquel conflicto Dios lo va a arreglar. Va a poner maneras, medios, situaciones que van a hacer que se arregle aquel problema. No quiere decir que tú abandones tus labores o tus responsabilidades, sino que en medio de tus labores tú tienes problemas. ¿Y quién no tiene problemas en nuestra vida diaria? Bueno, es para aplicar esta enseñanza. Los tiempos de temor deben ser tiempos de oración. Sea lo que sea que cause el temor, debe ponernos de rodillas ante nuestro Dios. Jacob había visto recientemente a sus ángeles guardianes, pero en su temor recurrió a Dios, no a los intermediarios, ¿verdad? Este es un principio, son providencias que Dios pone, pero para hacernos llegar a Él. Pero en su temor recurrió a Dios, no a ellos. Él sabía que los ángeles eran consiervos suyos. Así dice en Apocalipsis 29. A ver, Gustavo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Bueno, el apóstol Juan, cuando el ángel estaba hablando, el ángel le contestó, no, a mí no, adora a Dios. Ningún intermediario puede tomar ese lugar, ni los ángeles. Vuelva a leerlo otra vez, Gustavo, en voz alta. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Esa es una oración eficaz también. ¿A quién debemos adorar después de la providencia? Qué triste es que pues se dé una adoración a intermediarios, pero el ángel mismo le dice al apóstol Juan, no, adora a Dios. Si en realidad son consiervos
o siervos de Dios. No puede haber una pauta mejor que esta para la verdadera oración. Aquí hay un reconocimiento agradecido de favores anteriores inmerecidos, una humilde confesión de indignidad, una sencilla declaración de sus temores e inquietudes, una referencia plena de todo el asunto al Señor y el descanso de todas sus esperanzas en Él. Lo mejor que podemos decir a Dios en oración es que Él nos lo ha dicho. Así, Él hizo del nombre del Señor su torre fuerte y no pudo sino estar a salvo. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud, no se puede contar. El temor de Jacob no le hizo hundirse en la fatalidad. Aquí se acabó todo. Aquí ya no hay fatalidades cuando tú ya no esperas nada de Dios. ¿Cuántas personas viven hundidos en su fatalidad? Ya no tienen ninguna esperanza de algo que cambie sus vidas. Y viven así, esclavos de la fatalidad. Si Jacob hubiese pensado así, no se hubiese acercado al punto donde Dios lo quería tener. Hubiera buscado otro camino, se hubiera quedado allá en los lugares donde él vivió esos 20 años. Bueno, dice aquí, Dios responde oraciones enseñándonos a ordenar correctamente nuestros asuntos y hacer uso de nuestros bienes en el momento de la necesidad para seguir adelante en su llamado que tiene para nosotros. Bueno, es cuando Él está dispuesto a ofrecerle todos los bienes de animales que traía para dárselos a su hermano. Bueno, hermanos, esto es una enseñanza para la oración, una oración correcta, una oración eficaz, una oración que tiene fundamento, una oración que nos pone en contacto con un Dios con el cual tenemos una relación. A partir de ahí, Él era el Dios de Jacob. Muy bien, con esto terminamos por hoy. Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta o algún comentario,